Estás escuchando el podcast de Herodotus. Bienvenidos a este episodio de Herodotus, en el cual vamos a hablar de la Revolución iraní, a través de la cual se instauró a finales de los años 70 la República Islámica que hoy conocemos. Para ello, hoy estamos con un invitado muy especial y que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, y es que hoy está aquí con nosotros Javier Gil Guerrero. Así que Javier, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Nada, un placer. Antes de empezar, siempre solemos hacer una pequeña introducción sobre nuestros invitados, así que si te parece, Ujú. Javier nació en San Sebastián y es licenciado en Historia por la Universidad de Navarra, donde sacó el doctorado especializándose en la política exterior norteamericana en Oriente Medio e historia contemporánea de Irán. Hoy es investigador y profesor en esta misma universidad, además de colaborar en distintos medios de comunicación donde últimamente, por razones obvias, le hemos podido ver muy activo. También ha sido profesor en la UNIR, en la Universidad Francisco de Vitoria, y profesor visitante en Columbia, la American University of Beirut, UCLA o la Universidad de Jerusalén. Por último, es autor de varias publicaciones donde destacamos su obra más reciente, La sombra del Ayatolá, donde habla precisamente de todo lo que vamos a explorar en este episodio de hoy. Así que Javier, de nuevo, muchísimas gracias por estar hoy aquí y si te parece, empezamos. De acuerdo, adelante. Bueno, ya que estamos diciendo empezar, queremos empezar por el principio. Es decir, eh, queremos entender y queremos que nos cuentes cómo era el régimen previo a la República Islámica en Irán. Es decir, era una monarquía autoritaria y secular, con el Shah Mohammed Pahlavi a la cabeza, y cuyo hijo hoy, la verdad, se está hablando bastante de él como una posible alternativa a este régimen de los ayatolás que aún sigue presente. Y bueno, esta monarquía, a pesar de ser autoritaria, tenía muchos lazos con Occidente y de hecho el Shah se consolidó en el poder con el apoyo de los servicios secretos estadounidenses y británicos. A pesar de eso, no sé si quiero que entendamos sobre todo si esa monarquía del Shah se está idealizando un poco últimamente, porque si no me equivoco, también durante ese régimen había opresión contra la oposición interna, había desigualdad. Entonces, en fin, sin enrollarme, ¿cómo era Irán antes de la Revolución Islámica y qué problemas estructurales tenía que le condujeron a su caída y al inicio de la Revolución Islámica? Bueno, el Irán que existía antes de la República Islámica era un Irán completamente distinto al de hoy en día. Y el Irán que existía antes de la llegada de la República Islámica estaba en manos de la última dinastía, de una serie de dinastías que habían estado gobernando Persia o luego Irán a lo largo de los siglos, ¿no? Persia e Irán es un país que ha conocido muchas dinastías, desde los aqueménidas, hace ya 2500 años, a los sasánidas, los safávidas, los jayyars. Y por último tenemos esta última dinastía que fue creada en la década de los 20 del pasado siglo, la dinastía Pahlaví. Una dinastía que solo conoció dos monarcas, el padre Reza Shah y el hijo Mohammad Reza Shah. Esta dinastía tenía un fuerte ímpetu modernizador y occidentalizador en Irán. Y la situación del país, especialmente con el hijo, con Mohammad Reza Pahlavi, el que fue derrocado en la Revolución Islámica de Irán en 1979, pues él gobernó sobre un Irán en el que, como has dicho, no había libertad política, pero sí que había una mayor libertad económica y social de la que gozan ahora mismo los iraníes. Y esa represión política que existía con la monarquía de los Pahlaví, del Shah, que existía, pues también palidece en comparación con respecto a la represión política que existe ahora mismo en Irán, ¿no? El Irán del Shah
era un Irán que se estaba modernizando, que buscaba escapar de este subdesarrollo, de esta situación en la que Irán era un país en manos de las superpotencias, en manos de vecinos más poderosos, un país que había perdido muchos territorios por la agresión rusa o por las agresiones británicas. Y era un país que estaba enriqueciéndose y avanzando a marchas forzadas, especialmente en los años 60 y en la década de los años 70. Y era un país estrechamente aliado de Estados Unidos, de Israel y de Occidente. Era un país plenamente integrado en la comunidad internacional, plenamente integrado en la economía internacional. Era un país respetado, era un país también hasta cierto punto admirado. No olvidemos que entre los años 60 y los años 80, durante casi 15 años, Irán crece más del 10% al año, ¿no? Tenemos un crecimiento económico sostenido como el que pocos países han conocido a lo largo de la historia y que, por supuesto, Irán no ha vuelto a repetir. Con lo cual, tenemos un Irán muy pujante que se beneficia de este aumento de los precios del petróleo, se beneficia de esta relación estrecha con Occidente y es un Irán muy ambicioso, ¿no? El Shah de Irán tenía el proyecto de convertir al país en una hegemonía regional, tenía el proyecto de convertir a Irán eventualmente en una potencia global y tenía también el proyecto de enriquecer a la nación, ¿no? Y había estos cálculos de economistas y también el Shah lo había prometido de que para finales del siglo XX pues el nivel de vida de los iraníes sería similar al de los coreanos del sur o al de los japoneses o al de Europa Occidental, ¿no? Y bueno, pues esto es una historia que termina abruptamente, ¿no? Cuando comienza la Revolución Islámica de Irán en enero de 1978. Y Irán decide optar por un camino totalmente distinto, ¿no? Al Shah y a la monarquía de los Pahlaví pues se les echa siempre en cara esta falta de democratización del régimen. En Irán, en 1906, había habido una revolución constitucional y desde entonces imperaba una constitución que no fue respetada por la monarquía Pahlaví. Aunque había un parlamento y había elecciones y había un primer ministro, en realidad el poder se concentraba en manos del Shah. Y estos sectores más liberales, más demócratas, pues no estaban a gusto con una monarquía que centralizaba todo el poder en manos del Shah, en manos del rey, y que no dejaba espacio político para otras fuerzas políticas, para otros líderes políticos. El Shah, en los años 60, lanzó la llamada Revolución Blanca, y el nombre de esta revolución nos da muchas pistas acerca de las intenciones Ujú. del Shah, porque el color rojo está asociado a la izquierda, al comunismo, y el color negro está asociado a los clérigos, al Islam. Y él pretendía crear una tercera vía de una revolución pacífica que acercase Irán a las sociedades de la Europa occidental. Una revolución nacionalista, una revolución económicamente hablando de corte más liberal y socialmente hablando pues de corte progresista, ¿no? Una revolución que otorgó a las mujeres el derecho a voto, que otorgó también amplió el espacio de derechos a las mujeres con respecto al matrimonio y a su vida privada. Y en estos años el Shah también consolidó una alianza muy estrecha con Estados Unidos. Y finalmente, en los años 70, con el boicot petrolífero de las monarquías árabes, de los países árabes tras la guerra del Yom Kippur, pues lo que tenemos es a un Shah de Irán que por fin tiene el acceso a los recursos financieros que necesita para transformar el país. Y el problema aquí es que el Shah destina gran parte de esos recursos financieros por este alza de los precios del petróleo pues a crear un ejército poderoso, a comprar armamento de Estados Unidos. Y esto es gracias a una coyuntura muy particular que se da en la geopolítica mundial a finales de los 60 y principios de los 70. Y esta coyuntura es, por una parte, que se está terminando de desguazar el Imperio Británico. Londres anuncia que van a desmantelar sus bases en el Golfo Pérsico y en Oriente Medio,
que ya no quieren seguir manteniendo ese papel de policía, de gendarme en la región. Por otra parte, tenemos a un Estados Unidos empantanado en la guerra de Vietnam y sin ningún tipo de apetito por incrementar su presencia militar en otras partes del mundo. Y el Shah de Irán aprovecha esta coyuntura para ir a donde Nixon y venderle a Nixon la idea de que él, el Shah de Irán, Irán como país, pueden tomar el relevo de Reino Unido en Oriente Medio y Golfo Pérsico y que ellos pueden ser los nuevos policías, gendarmes del Golfo Pérsico y de Oriente Medio, que mantengan a raya potencias desestabilizadoras como el Irak de Saddam Hussein o regímenes comunistas como el de Yemen del Sur y que también actúen como garantes para evitar un expansionismo soviético en la región. Y este mensaje cala en la administración Nixon y la administración Nixon pues le permite al Shah comprar el mejor y más variado armamento, el de los arsenales de Estados Unidos, para que pueda cumplir esta misión. Porque el Shah lo que le dice a Nixon es que para convertirse en esa potencia estabilizadora y aliada de Occidente en Oriente Medio, pues lo que necesita es los medios necesarios para cumplir con este papel, ¿no? Y eso requiere de nuevos navíos, de nuevos cazas de combate, de nuevos bombarderos, de nuevos tanques, ¿no? Y comienza aquí una inversión militar sin precedentes en la historia de Irán en los años 70, pues gracias a este beneplácito de la administración Nixon y gracias a este alza de los precios del petróleo, ¿no? Y esto es algo que se le ha criticado mucho al Shah, ¿no? Y a los Pahlaví. Este gasto de defensa totalmente disparado en los años 70. Pero la gente olvida el contexto de Irán en la década de los 70 y la situación geográfica de Irán. Irán es un país inmenso. Irán es un país, geográficamente hablando, muy extenso y muy difícil de defender. Eh, al este tiene a Afganistán, un país que fue tomado por los comunistas tras un golpe de Estado en 1978. Al oeste tiene el Irak de Saddam Hussein, un país hostil, y al norte tenía una larga frontera con la Unión Soviética en aquel momento. Con lo cual había una sensación real en Irán de que necesitaban dotarse de un ejército fuerte para evitar estas amenazas de sus vecinos. Y Irán, de hecho, en el siglo XX fue invadido en varias ocasiones por la Unión Soviética, por los británicos y por otras potencias, ¿no? El problema es que la oposición al Shah comienza a criticar todo este gasto militar como un proyecto megalomaníaco del Shah que no guardaba ninguna relación con las necesidades de defensa iraníes. Y esto también lo suman a la famosa conmemoración de la fundación de la dinastía aqueménida en Persépolis a principios de los años 70, donde el Shah organiza una fiesta fastuosa para celebrar todo el progreso que Persia, que Irán ha experimentado en las últimas décadas y que para muchos es otro gasto totalmente pues versallesco, decadente y fuera de lugar, ¿no? Y comienza a difundirse esta imagen de un Shah alejado de la población y de un Shah con una visión de grandeza que no se corresponde con las necesidades reales de los iraníes. Y también comienza a difundirse esta imagen del Shah como un lacayo de los intereses de Estados Unidos, como un perro guardián de Estados Unidos, con Irán como una potencia neocolonial en manos de Estados Unidos. Bueno, toda esta es una imagen distorsionada que proyecta la oposición y que los historiadores recientemente pues, han comenzado también a revisar, ¿no? Pero es un mensaje muy potente en manos de los opositores, ¿no? Y es un mensaje muy potente en manos de Khomeini, alguien que ya se había sublevado contra el Shah a principios de los años 60. En el 63, Khomeini se rebela contra esta revolución blanca del Shah, contra este otorgar el derecho al voto a las mujeres, y se subleva también con esta alianza estrecha que el Shah sella con Estados Unidos. Y el mensaje de Khomeini es doble. Por una parte, dice que el Shah no está devolviendo Irán a la grandeza de la Persia aqueménida, sino que el Shah está instaurando la decadencia y la degeneración babilónica, que el Shah está trayendo la corrupción occidental
a Irán, que el Shah está corrompiendo la sociedad iraní, a las mujeres, a los hombres, a los niños, y que el Shah en el fondo ha traicionado el Islam y los valores del Islam, y que las reformas del Shah en el fondo son veneno para la espiritualidad de la nación, para la fe de la nación. Y por otra parte, difunde este discurso de que el Shah en el fondo no es un verdadero patriota, no es un verdadero nacionalista. El Shah no está velando por el interés y la soberanía de Irán. El Shah está velando por el interés y la soberanía de Estados Unidos y de Occidente y de sus empresas. Y el Shah, en este sentido, en esta imagen que proyecta Khomeini, pues ya no es un líder que está restaurando el orgullo y el poder de Irán, sino que es un líder que en el fondo está al servicio de los intereses extranjeros. Y aquí Khomeini pues plantea un mensaje muy sencillo de que la sociedad iraní tiene que recuperar su independencia de manos de los estadounidenses, porque el Shah es un agente de los estadounidenses, y que la sociedad iraní tiene que volver al Islam para poner fin a esta degeneración, a esta corrupción que ha traído el Shah de Persia. Y luego, por último, pues se difunde esta imagen del Shah como un tirano sediento de sangre que oprime a los iraníes, ¿no? Y Khomeini, pues aquí también transmite la idea de que con este regreso a los valores del Islam, en Irán se creará una sociedad más justa, más igualitaria, donde no habrá opresión, donde no habrá monarquía, donde no habrá tiranía. Y este es un poco el triple mensaje que Khomeini va vendiendo a los iraníes a lo largo de los años. El problema es que durante muchos años no le hacen caso, hasta que a finales de los 70 hay una crisis económica en Irán que lleva a una inflación desbocada, que lleva a unos recortes de gasto muy dolorosos por parte del gobierno y que lleva a un aumento del paro. Y es en este contexto de esta crisis económica que comienza en 1977-76 en el que muchos iraníes empiezan a escuchar a Khomeini en este contexto de sufrimiento por la crisis económica. Y es en este contexto donde el mensaje de Khomeini empieza a resonar. Pero claro, me imagino que si una figura como Khomeini, que en aquel momento además estaba exiliado en Francia, si no me equivoco, necesita el apoyo de alguien para llegar al poder. Mi pregunta es, eh, según he leído, ante la debilidad del Shah, Estados Unidos y algunas potencias occidentales dieron un paso atrás en su apoyo al régimen e incluso algunos impulsaron a Khomeini para que llegara al poder. De hecho, bueno, está la anécdota de que, como he dicho, vivía exiliado en Francia y llegó a Irán, aterrizó en un avión francés recibido por una gran multitud. ¿Acaso Occidente en aquellos años veía a las repúblicas islámicas como una alternativa para ser una barrera contra la expansión del comunismo? Porque, por ejemplo, en Afganistán, si no me equivoco, ocurrió algo parecido, donde, bueno, de ahí nace el famoso dicho de que la CIA entrenó a Bin Laden, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo alcanza el poder el Ayatollah Khomeini y qué papel juegan las potencias occidentales en este proceso? Bueno, a ver, Khomeini casi todo el tiempo está exiliado en Irak, en Nayaf, ¿no? Desde los años 60 hasta 1978. A finales de 1978, en el periodo final de la Revolución Islámica, Khomeini cambia su residencia de Nayaf a los suburbios de París, ¿no? Pero en París realmente está unos pocos meses y no hace una vida parisina, ¿vale? Khomeini alquila una villa en las afueras y no sale de ella, ¿no? Y insisto, estos son los últimos meses de su exilio, ¿no? Pasa más de 15 años exiliado en el Irak en el Irak de Saddam Hussein del partido baazista. Ah, no hay que olvidar que la Revolución Islámica es un periodo largo, ¿vale? La Revolución Islámica comienza oficialmente en enero de 1978 y culmina en febrero de 1979, con lo cual estamos hablando de un año y 2 meses, ¿no? De enero del 78 hasta febrero del 79. Es un proceso largo, ¿vale? De más de un año. Y al hablar de las potencias occidentales, hay que tener en cuenta la idiosincrasia de las potencias occidentales, y aquí especialmente de Estados Unidos, ¿vale? Porque el actor clave no era Francia, no era Reino Unido, era Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues no hay que perder de vista que es una democracia y hay una alternancia de gobierno en Estados Unidos, como en España, como en Francia, como en otros países.
El Shah se había llevado muy bien con los presidentes republicanos, especialmente con Nixon, pero también con Eisenhower. Y el Shah no se había llevado tan bien con los presidentes demócratas, como Lyndon Johnson o Kennedy. ¿Por qué? Porque los presidentes republicanos no tendían a inmiscuirse tanto en los asuntos domésticos de Irán. Mientras que los presidentes demócratas sí que le exigían reformas y presionaban sobre el Shah, sobre cómo tenía que manejar la economía, cómo tenía que liberalizar la política en el país. Y aquí también hay que entender el contexto de Estados Unidos a finales de los años 70. En 1977 llega un nuevo presidente a la Casa Blanca que es Jimmy Carter, un presidente demócrata. Gerald Ford pierde las elecciones. Y estamos en un contexto en el que Estados Unidos acaba de poner fin a una guerra muy traumática que ha partido a la sociedad en dos, que es la guerra de Vietnam. Estamos en un contexto en el que Estados Unidos está todavía viviendo la resaca de todas estas revoluciones sociales desatadas por mayo del 68. Estamos también en un contexto muy polémico en el que Estados Unidos es una sociedad fracturada por el escándalo Watergate, por la dimisión del presidente Nixon, por los magnicidios que han tenido lugar en Estados Unidos, el asesinato de Kennedy, el asesinato de Robert Kennedy, el asesinato de Martin Luther King. Estados Unidos es también una sociedad plagada por los escándalos de que la CIA y el gobierno han apoyado golpes de Estado en terceros países, como en Chile, que Estados Unidos ha estado involucrado en el apoyo a dictaduras que abusan de los derechos humanos en Latinoamérica. Y en medio de toda esta oleada, Jimmy Carter es elegido como un presidente demócrata que busca pasar página a todo este periodo negro de la historia de Estados Unidos, como un presidente que busca volver a poner los derechos humanos en el centro de la acción exterior de Estados Unidos y que busca limitar esta alianza con estos dictadores de derechas que vulneran los derechos humanos. Y en este contexto, para Jimmy Carter, el Shah de Irán es un aliado incómodo. Porque desde el punto de vista de Jimmy Carter, el Shah de Irán no es muy difícil, no es muy diferente de Pinochet en Chile, no es muy diferente de la Junta Militar Argentina o de Marcos, el dictador Marcos en Filipinas. Y en este sentido, para Jimmy Carter, el Shah es un aliado necesario pero incómodo. Y Jimmy Carter empieza a presionar al Shah para que liberalice el país, para que priorice una agenda basada en los derechos humanos, que libere a los prisioneros políticos, que termine con el uso de la tortura en las comisarías de policía y en las cárceles, que permita la reunión y asamblea de movimientos opositores, que permita una mayor libertad de prensa, una mayor libertad de expresión. Y con esta presión de Estados Unidos, el Shah se ve forzado a comenzar un proceso de liberalización política del país en un momento muy delicado, porque es un momento de crisis económica, es un momento en el que las pasiones de los iraníes pues están desatadas, ¿no? por esta pésima situación económica. Y en este momento de tormenta es cuando el Shah comienza a abrir la mano. Y la oposición iraní toma esta apertura y estas reformas democratizadoras del Shah como un signo de debilidad. Y la oposición iraní toma la llegada de Carter a la Casa Blanca como una oportunidad que no pueden desaprovechar. Porque con Nixon o Ford, el Shah contaba con un respaldo fuerte y sin fisuras. Pero con Carter en la Casa Blanca ven a un presidente norteamericano que no está dispuesto a sancionar la política de represión del Shah. Un presidente estadounidense que va a tibutear, que va a pensárselo dos veces antes de apoyar una política represora del Shah si hay manifestaciones o si hay una contestación social. Y entonces la oposición en Irán ve una oportunidad muy clara y para ellos es el momento, ¿no? La crisis económica, las reformas liberalizadoras del Shah que están permitiendo que haya más caos en las calles y en la vida del país y este resquebrajamiento del apoyo estadounidense en la figura de Carter, ¿no? Y todo esto pues ayuda a que cuando comienza la Revolución Islámica de Irán en enero de 1978, pues el Shah, al contrario que en otras ocasiones, no use la fuerza de una forma decidida, de una forma contundente, porque teme perder el respaldo de Estados Unidos si lo hace.
Y a lo largo de 1978, según la situación va empeorando, el Shah pregunta directamente en varias ocasiones a Jimmy Carter si cuenta con su respaldo para usar la fuerza contra los manifestantes. Y Jimmy Carter se niega a dar un apoyo explícito, porque recordemos, Jimmy Carter es un presidente demócrata, es un presidente que busca poner los derechos humanos una vez más en el centro de la política exterior estadounidense, es un presidente que busca pasar página de toda esta involucración de Estados Unidos con dictaduras que oprimen a la gente, ¿no? Y esto crea una tormenta perfecta, ¿no? Y a esto también se añade el hecho de que a Estados Unidos le cuesta darse cuenta de que el Shah está metido en un callejón sin salida. La revolución comienza en enero de 1978, pero no es hasta septiembre de 1978 cuando Estados Unidos realmente empieza a prestar atención a lo que está ocurriendo en Irán. Pasan 8 meses sin que Estados Unidos se dé realmente cuenta de que algo está ocurriendo en Irán. Y luego pasan todavía más meses, hasta noviembre de 1978, hasta que Estados Unidos realmente cobre conciencia de la situación crítica que se está organizando en Irán. Y para ese momento ya es demasiado tarde, ¿no? Con lo cual, cuando a finales de 1978 Estados Unidos asume que ya es demasiado tarde para hacer nada en Irán, para salvar la monarquía del Shah, pues Estados Unidos comienza a considerar cuál es la segunda mejor opción para Irán, ¿no? Para Estados Unidos la peor opción es que Irán se convierta en un país comunista alineado con la Unión Soviética. No olvidemos que la Revolución Islámica de Irán la hacen muchas organizaciones opositoras. Y ahí tenemos desde organizaciones socialdemócratas, como el Frente Nacional, a organizaciones comunistas como el Tudeh, a organizaciones terroristas de carácter leninista o maoísta como es el Mojahedin-e-Khal con los Fedayeen y luego organizaciones islamistas lideradas por Khomeini y los clérigos. Y no está muy claro que si hay un triunfo revolucionario, ¿quién va a ser el que dicte la realidad del nuevo Irán, ¿no? ¿Van a ser los islamistas? ¿Van a ser los socialdemócratas? ¿Van a ser los comunistas? ¿Van a ser estas organizaciones terroristas de tintes islamo-marxistas? Y aquí, pues para Estados Unidos se ve el ascenso de Khomeini y la creación de la República Islámica como un mal menor frente a la posibilidad de que Irán caiga en manos de los comunistas o de que Irán caiga en una situación de guerra civil o de anarquía. Los dos escenarios que Estados Unidos pretende evitar a toda costa en estos últimos meses de la Revolución Islámica de Irán es el de la guerra civil o anarquía, ¿no? Quieren evitar este escenario a toda costa y luego quieren evitar el del triunfo de los comunistas. Cualquier otro escenario es mejor que estos dos, ¿no? Y visto desde esta óptica, pues aunque ellos reconocen que no es el escenario ideal, la victoria de Khomeini, la victoria de este frente islamista, pues es menos malo que estas otras alternativas. Y con respecto a las posibilidades de un contrapeso islamista frente a la amenaza comunista en Oriente Medio, Irán hasta entonces había formado parte de una alianza que pretendía establecer una barrera frente al expansionismo soviético en Oriente Medio, y esta era la alianza del CENTO, Central Treaty Organization, que era una alianza inspirada por Reino Unido y que estaba formada por Turquía, estaba formada también por Irak hasta la Revolución iraquí de 1958, estaba formada por Irán y estaba formada por Pakistán. Y es cierto que tras la Revolución iraquí de 1958 y tras la Revolución iraní de 1979, en Washington hay algunos, como Brzezinski, que era el consejero de Seguridad Nacional de Carter, que empiezan a plantear la posibilidad de crear un frente islamista frente a la expansión de la Unión Soviética. Cuando los soviéticos invaden Afganistán en diciembre de 1979 y comienza una insurgencia de carácter islamista, se ve la posibilidad de redirigir esta ola islamista que es muy antiamericana y que está causando tantos problemas a Estados Unidos, de redirigirla contra la Unión Soviética. No olvidemos que en aquel momento la Unión Soviética era un estado inmenso que comprendía territorios que hoy en día son parte del Cáucaso, que hoy en día son países como Uzbekistán, Kazajstán. Lo que quiero decir con esto es que la Unión Soviética tenía una importante minoría musulmana.
Y en Estados Unidos, en medio de este contexto, de estas circunstancias en la que se está desatando un gran caos en Oriente Medio, ven que lo mejor que pueden lograr dentro de esta mala situación es usar esta nueva oleada islamista para probablemente, con un poco de suerte, crear inestabilidad dentro de las fronteras de la Unión Soviética, dentro de estas minorías musulmanas en el sur de la Unión Soviética. Y aquí sí que hay un intento a posteriori de tratar de redirigir este ímpetu islamista desatado por la Revolución Islámica de Irán y desatado por la invasión soviética de Afganistán contra los soviéticos. Pero no estamos hablando de un plan organizado de antemano. No estamos hablando de que Estados Unidos estaba detrás de estos movimientos. De lo que estamos hablando es de Estados Unidos reaccionando como puede ante A la unos coyuntura. fenómenos históricos que se le escapan de las manos y tratando de obtener lo que mejor puedan de estos fenómenos que de entrada son malos para ellos. Una vez culminada la Revolución Islámica, se consolida y se instaura una república islámica. Eh, ¿Cómo ve exactamente el ayatolá al Estado iraní? ¿Lo ve como un arma para su lucha religiosa más que como una entidad legítima? ¿O exactamente cómo es su visión de país? Y además, es que en uno de sus primeros discursos, el ayatolá dice que ese era el primer día del gobierno de Dios. ¿Cómo es un Estado donde todo está enfocado en torno al Corán? Y por último, si todo lo que no es como ellos es blasfemia, por eso de que el Corán es el centro del todo, cómo es de sostenible su relación, por ejemplo, con Rusia hoy y cómo se construye, pues eso, su relación con Rusia que no tiene nada que ver como bien acabas de explicar, tiene cero tradición islámica en todo el territorio que ha llegado a abarcar alguna vez en su vida. Bueno, cuando triunfa la Revolución Islámica, el discurso de Khomeini pretende crear una tercera vía entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Y de hecho el eslogan en Irán, en la República Islámica en los años 80 es ni Oriente ni Occidente. Y por ni Oriente ni Occidente se refieren a Oriente como sinónimo de la China comunista y la Unión Soviética comunista, y por Occidente, pues la Europa occidental capitalista, el Estados Unidos capitalista, ¿no? Pretenden crear una tercera vía, una alternativa global, frente a este binomio de comunismo-capitalismo. Pero aquí no hay que olvidar que la República Islámica tarda en implementarse y al principio no está garantizado que el sistema político que conocemos hoy en día fuese a ser el que terminase triunfando. Porque hay que recordar lo que mencionaba antes. La Revolución Islámica la lidera Khomeini, pero la Revolución Islámica triunfa porque es una coalición de todas estas fuerzas políticas y movimientos terroristas con agendas muy distintas entre sí. Y en 1979, a lo largo de los primeros meses de 1979, lo que tenemos es una pugna entre estas facciones que han ganado la revolución. Una pugna por definir lo que será la República Islámica. Y aquí hay fuerzas que pelean por una República Islámica que sea más república que islámica y otras fuerzas que pugnan por una República Islámica que sea más islámica que república, que son las que eventualmente triunfan. Y de hecho tenemos un primer borrador de la Constitución de la República Islámica, que es escrito por el gobierno provisional que nombra Khomeini, que es un gobierno provisional compuesto por fuerzas muy moderadas y pragmáticas, presididas por el primer ministro Bazargan, que es un primer borrador que crea un Irán bastante democrático. Y sí, un Irán en el que el Islam está en el centro de la Constitución, pero de una forma más simbólica y no de la forma en la que está hoy en día. Y el problema es que se desata una pugna entre las fuerzas más cercanas a Khomeini, que empiezan a reescribir ese borrador de la Constitución para aguar sus elementos más democráticos y para reforzar sus elementos más islamistas. Y la constitución que impera hoy en día en Irán y el sistema político que impera hoy en día en Irán es el resultado de estas dos escrituras de la constitución. Por una parte, de la escritura de esta facción más socialdemócrata, de esta facción más moderada, y por otro lado, de la escritura de esta facción más islamista. Y por eso se crea un sistema un tanto complejo, ¿no?
en el que tenemos instituciones electas, que son elegidas directamente por la gente, como el Parlamento o el presidente. Pero también tenemos otras instituciones que no son electas, como la del líder supremo, el Consejo de los Guardianes, ¿no? Y aquí, en la primera borrador de la Constitución, se pretendía que las instituciones electas tuvieran el verdadero poder y que las instituciones no electas, como la del líder supremo, no tuvieran un gran poder. Pero finalmente eso no fue así, ¿no? Y lo que hemos visto en Irán es que esas instituciones no electas son las que han reunido todo el poder en sus manos. Bueno, es una lucha que lleva meses y que también, de hecho, lleva años, ¿no? Porque tenemos un primer presidente que es Bani Sadr, que también trata de frenar esta deriva islamista del régimen y que trata de frenar esta deriva autoritaria del régimen, sin éxito. De hecho, el no tener éxito le lleva al exilio, ¿no? Y le lleva a estar amenazado de muerte por la República Islámica de Irán. Irónicamente, el primer presidente de la República Islámica de Irán tiene que exiliarse y se convierte en un enemigo de Khomeini. Y el primer ministro de la República Islámica, Bazargan, también termina sus días en desgracia y también tiene que dimitir ante esta oposición de Khomeini. Así que la República Islámica que conocemos hoy en día es el resultado de estas luchas que consumen los primeros años de la historia de la República Islámica de Irán. Y uno de los problemas de los que se queja la gente es que una vez que triunfa la República Islámica, a la gente se le pregunta en referéndum si quieren la monarquía o quieren una República Islámica. Y esta es una trampa, ¿no?, que Khomeini impone a la población, que es elegir entre un binomio de la monarquía pahlaví o la República Islámica. Y las fuerzas más moderadas dentro de la Revolución Islámica decían, vale, pero cuando la gente vota por República Islámica, porque la gente va a votar por República Islámica, Es evidentemente, ambiguo. ¿a qué se refieren, no? Quiero decir, primero se vota un sistema y luego se le dota de contenido a ese sistema. Se le obliga a la gente a votar por un sistema político sin definirlo previamente. ¿Y qué se quiere decir con eso, no? Y de ahí, pues, vienen gran parte también de los problemas, ¿no? Entonces, sí, hay una mayoría abrumadora que votará por la República Islámica y luego comienza el verdadero problema, que es definir en qué consiste esa República Islámica. Eh, bueno, como hemos dicho, la religión pasa a ser el pilar fundamental que constituye y que cimenta a esta República Islámica. Creo que es interesante entender bien cuál es la diferencia entre chiitas y suníes para entender, bueno, las diferencias de los distintos países que conforman todo Ujú. Oriente Medio. Entonces, según la tradición islámica, la diferencia nace por quién tenía que ser el sucesor de Mahoma, ¿no? Según los suníes, que hoy constituyen la mayoría de los países musulmanes, el sucesor de Mahoma debía ser un familiar de Mahoma, mientras que los chiitas, que constituyen la minoría de los países musulmanes y que Irán es uno de ellos, pensaba que tenía que decirse por consenso, si no me equivoco. No, es justo al revés. Es justo al revés, Es ¿no? justo al revés, Vale, sí, sí, sí. vale, de acuerdo. Entonces, más allá de esa diferencia dentro de la tradición islámica, ¿cuál es su diferencia hoy y por qué son rivales? ¿Y existe alguna posibilidad de que a futuro haya una reconciliación entre ambos? Vale. Bueno, a ver, para entender Irán, para entender Persia, hay que tener en cuenta tres momentos importantes, ¿vale? El primero es en el siglo VII y la Persia, porque entonces se llamaba Persia, es conquistado por los árabes musulmanes, y comienza la islamización de Persia en el siglo VII. Con lo cual, en el siglo VII, Persia pasa de ser un país pagano a un país musulmán tras la conquista de los árabes. Y un país musulmán sunita. Y el segundo gran cambio ocurre en el siglo XVI, en el año 1501, para ser más exactos. Ese año comienza una nueva dinastía en Irán, que es la dinastía de los safávidas. Y el primer Shah de esta dinastía, Ismail I, decreta la conversión forzosa del país al chiismo. Con lo cual, el segundo gran cambio de la historia de Irán comienza ese año, porque Irán a partir de entonces, por una decisión de la monarquía, por una decisión del gobierno, abraza el chiismo. Y a los clérigos sunitas se les da la opción de convertirse, exiliarse o ser ejecutados. Y desde entonces Irán pasa a ser un país chiita, pero la monarquía prosigue. Y luego finalmente en 1979 se pone fin
a una monarquía milenaria en Irán, es verdad que con distintas dinastías, y los clérigos toman el poder, ¿no? Y estos son los tres grandes cambios en la historia de Irán en los últimos 2000 años, ¿no? Primero la llegada del Islam, luego la conversión al chiismo y luego la toma del poder por los clérigos chiitas. Con respecto a la diferencia de chiitas y sunitas, la historia sencilla y que no es real, pero que es conveniente para hacernos una idea y operar un poco de acorde a esta idea, es que es una división que ocurre en el momento en el que muere Mahoma, ¿no? Los chiitas defienden que al igual que Mahoma ha sido elegido por Dios, sus sucesores también tienen que ser elegidos por Dios. Y sus sucesores tienen que ser del linaje del profeta Mahoma. Y ellos apoyan que el sucesor del profeta Mahoma sea Ali, que era su yerno y su primo. Y los sunitas, por el contrario, defienden que una vez muerto Mahoma, es la comunidad la que tiene que elegir a su sucesor, ¿no? No es Dios el que lo elige. Con lo cual, para los chiitas, los sucesores del profeta Mahoma son infalibles, porque son sucesores designados por Dios y son, pues, no son profetas, pero son unas figuras de un poder y de una ascendencia, pues, casi profética, ¿no? Mientras que para los sunitas, los califas, que son los sucesores del profeta Mahoma, eran seres humanos falibles, ¿no? Y que podían cometer errores y que era incluso legítimo rebelarse contra ellos, ¿no? Eh, y en Irán, cuando Irán se convierte al chiismo en el siglo XVI, se convierte a una rama particular del chiismo, porque dentro del chiismo hay varias ramas, ¿vale? Está la rama que impera en Irán, los hutíes, que es el chiismo zaidí. Hay otra rama que es la de los alawitas y está también la rama de los ismaelitas, pero en Irán impera la rama del chiismo duodecimano, que es también la que impera entre la minoría chiita en Irak y la minoría chiita en Líbano. Y esta rama cree que tras la muerte de Mahoma hubo 12 imanes, 12 sucesores legítimos del profeta Mahoma. Y el último de ellos desapareció antes de la llegada del primer milenio, del segundo milenio, en el siglo IX. Y sostienen que desde entonces el imán número 12, al-Mahdi, vive en un estado de ocultación. Vive en el mundo, vive entre nosotros, pero no podemos verle, no podemos reconocerle, está oculto. Y esta rama del chiismo duodecimano espera su regreso, espera la llegada del imán número 12. Y cuando esto ocurra, cuando el imán al-Mahdi reaparezca de nuevo, pues será el inicio del fin de los tiempos. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es que desde el siglo IX la comunidad chiita ha estado huérfana, ha estado sin ningún líder legítimo, porque no puede haber un imán número 13, un imán número 14, un imán número 15, porque el imán número 12 técnicamente sigue vivo, con lo cual no puede haber un sucesor, ¿vale? Y el imán número 12 va a ser el último. Y esto llevó a que durante muchos años, muchos siglos, en el chiismo imperara una corriente que sostenía que los clérigos debían velar por los rituales, por la fe, por los más desfavorecidos dentro de la comunidad islámica chiita, pero no inmiscuirse directamente en la política, no inmiscuirse directamente en el gobierno. Tampoco es que defendiera una separación iglesia-estado como la que conocemos hoy en día en Europa Occidental, no era eso lo que estaban defendiendo, pero defendían una aproximación indirecta a la política. Y la novedad que trae Khomeini y la novedad que trae la Revolución Islámica es que pone punto y final a esta tradición quietista en el chiismo. Y Khomeini abraza un chiismo activista. Y lo que hace Khomeini con la Revolución Islámica de Irán es crear una figura que es el líder supremo de la República Islámica de Irán, que ha habido dos, Khomeini y Ali Khamenei, y ahora el tercero, Mojtaba Khamenei, que es una figura que recoge los poderes delegados del imán oculto. Lo que hace Khomeini es crear un líder supremo en Irán que tiene la máxima autoridad política y religiosa en el país. Y este líder supremo se convierte en el vicario del imán oculto, del imán número 12, mientras se espera su retorno. Y este líder supremo, aunque no es el imán número 12 y no es el imán número 13, de alguna forma recibe sus poderes y su legitimidad.
Y esto es una novedad sin precedentes en la historia del chiismo. Por eso, cuando la gente habla de de la revolución islámica de Irán como una revolución ultraconservadora o reaccionaria, en el fondo olvida que lo que Khomeini hace en Irán y lo que la República Islámica de Irán supone, en el fondo, es un hecho tremendamente transgresor y novedoso, que no tiene precedentes no solo ya en la historia de Irán, sino en la historia del chiismo y la historia del Islam. Nunca antes había ocurrido algo así. Y nunca antes alguien había propuesto una teoría de ese calibre. Y de hecho, Khomeini durante muchos años encuentra mucha resistencia. Hay muchos clérigos, los que son verdaderamente conservadores, que se oponen a esta doctrina de Khomeini porque consideran que es totalmente novedosa y sin precedentes, que no tiene ningún sostén en la tradición del chiismo, ¿no? Y de hecho hoy en día sigue habiendo cierta resistencia en el mundo chiita, ¿no? A esta concepción del líder supremo de Irán y de sus poderes y de sus atributos. Y en este sentido, pues el chiismo es importante a la hora de entender el carácter de la República Islámica. Y luego, por último, una de las cosas que hace Khomeini y que la República Islámica ha insistido en ello en las últimas décadas es transformar el chiismo para darle una importancia enorme al tercer imán del chiismo, que es el imán Hussein, ¿vale? Ah, el primer imán fue Ali, el segundo imán fue Hassan, el tercero fue Hussein. ¿Y qué pasa con Hussein? Que Hussein tuvo un martirio. Hussein murió en Karbala, en la planicie de Irak, a manos del califa Yazid. Y Khomeini convierte el chiismo en una religión que en gran medida gira en torno a este tercer imán. Y Khomeini convierte al chiismo en una religión militante, en una religión del martirio, en una religión del sacrificio, de la lucha. Khomeini lo que trata de hacer es una teología de la liberación islámica, en la que el verdadero chiita es el chiita que toma las armas, que lucha contra la injusticia, que lucha contra el imperialismo, que está dispuesto a dar su vida, que va al campo de batalla, que no se conforma con una vida de oración y de rituales esperando la justicia en el más allá, sino que quiere implantar la justicia y la igualdad aquí, en la tierra, y que no se queda callado, que no se queda impasible ante las injusticias. Con lo cual, Hussein, el tercer imán, se convierte en el prototipo de lo que es el chiismo y de lo que todo chiita debería aspirar a ser, ¿no? Que es un chiismo compativo, que abraza el martirio, que abraza esta lucha contra los tiranos del mundo, ¿no? Y es una politización del chiismo también lo que hace Khomeini con esta reinterpretación. Súper, súper interesante para entender la figura del líder Ujú. supremo iraní. Sin duda, así que gracias porque de verdad ha sido súper interesante. Y ya por ir terminando, con todo lo que está ocurriendo hoy, ¿ves cerca un final de la República Islámica o hay una falta de una oposición organizada, ya que se habla mucho del heredero Pahlaví, pero por otro lado hay mucha gente que dice bueno, que no tiene un apoyo tan generalizado y que no es un candidato tan consolidado, tan sólido como ahora puede parecer que ha salido al escenario, a la escena pública. Y también quería preguntarte en qué puede derivar esto, porque bueno, sabemos lo que puede ocurrir con el bloqueo del estrecho de Hormuz, bueno, ya lo estamos empezando a sentir, pero quería preguntarte si más allá de la inflación por el bloqueo del estrecho de Hormuz y demás, ¿crees que puede haber un avivamiento del yihadismo, por ejemplo, en Europa? ¿Crees que puede haber una ruptura de Estados Unidos con sus aliados más próximos en Oriente Medio? ¿Cómo crees que puede evolucionar? Bueno, con respecto a la situación y la estabilidad de la República Islámica, en el libro que has mencionado antes, que he escrito, que es el de La sombra del Ayatolá, una historia de la República Islámica de Irán, concluyo con unas conclusiones que están tituladas Una república con una mala salud de hierro. Y esto yo creo que es interesante, ¿no? Porque a lo largo de sus 47 años de historia, la República Islámica ha vivido de crisis en crisis, ¿no? La crisis de los rehenes con Estados Unidos, una guerra brutal contra Irak de 8 años, Ujú. el aislamiento internacional, las sanciones económicas, la invasión estadounidense de Afganistán y de Irak, dos países situados en sus fronteras este y oeste, una política de confrontación cada vez más agresiva con Israel, una política de confrontación con sus vecinos,
y luego ya la guerra con Israel de los 12 días, la guerra actual con Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido, pues la República Islámica ha gozado de una salud pésima, ¿no? Si vemos un poco la situación económica de Irán antes de la Revolución Islámica antes de la Revolución Islámica, pues Irán no ha recuperado los niveles de riqueza de los que gozaba en los años 70. Si comparamos la posición de Irán con respecto al nivel de vida de los iraníes o al PIB de Irán con respecto a otros países en los años 70, pues Irán, desde que la República Islámica se instauró, se ha desplomado, ¿no? Por ejemplo, Irán en los años 70 era un país más rico que Turquía, ¿no? Y hoy en día es al contrario. Ah, en ese sentido, pues Irán, la República Islámica ha sido un enfermo crónico, pero también con una salud de hierro, porque pese a todas estas crisis ha ido sobreviviendo a todas estas crisis y se ha ido sobreponiendo a todas estas crisis. Y a pesar de, pues, guerras, sanciones económicas, sanciones diplomáticas, intervenciones militares, pues Irán sigue vivo, ¿no? Y eso es algo llamativo y que no hay que descontar, ¿no? Porque prácticamente no han conocido un momento de normalidad en su historia, ¿no? Ah, y con respecto a las posibilidades de una revolución, pues aquí hay una frase de Hannah Arendt que es muy interesante, ¿no? Que Hannah Arendt dice que antes de que ocurra una revolución, esta resulta imposible para todos los analistas, ¿no? Y una vez que ha ocurrido esta revolución y los analistas explican la situación, todos concluyen de que era inevitable, ¿no? Entonces, las revoluciones son acontecimientos que antes de que ocurran se nos plantean como imposibles y después de que ocurran se nos plantean como Era obvio. inevitables, ¿no? Era obvio, esto hay una clara concatenación de eventos y esto tenía que llegar, ¿no? Y bueno, hay que ser prudentes, por una parte. Como he insistido, la República Islámica ha mostrado una gran resiliencia en los últimos 47 años a todas estas crisis, pero también es cierto que la República Islámica desde el año 2009 lleva enfrentándose a un ciclo cada vez más creciente de protestas, ¿no? La primera gran protesta contra la República Islámica tuvo lugar en 1999. La siguiente gran protesta tuvo lugar en 2009 y luego la siguiente entre los años 2017 y 2018, luego 2019-2020, luego 2022 y luego ya finales de 2025-2026. Y esto es algo que no podemos desdeñar, ¿no? Hay un ciclo de protestas, de contestación social que cada vez es más recurrente y más intenso, ¿no? Y esto nos da también algunas pistas de cuál es la realidad en el país. Hay una mayoría que piensa que la República Islámica es un obstáculo para su futuro personal. Y yo creo que el año 2009 es clave. ¿Qué ocurrió ese año? Pues ese año hubo un fraude electoral. Ese año el presidente Ahmadinejad fue reelegido mediante fraude electoral y para una mayoría de iraníes ese fraude electoral en 2009 lo que mostró es que la República Islámica no se podía reformar desde dentro, que no había una posibilidad de una reforma negociada, pactada, pacífica de la República Islámica dentro del propio sistema y que la República Islámica nunca iba a permitir una mayor liberalización, una mayor democratización del régimen. Esto unido a la frustración con los distintos presidentes reformistas y pragmáticos que ha tenido Irán, como por ejemplo Khatami o Rouhani, que siempre han acabado decepcionando a sus votantes porque se han mostrado incapaces de democratizar o de liberalizar la República Islámica, pues ha llevado a que una mayoría de iraníes consideren que la reforma del sistema es imposible y que la única salida es una revolución, un cambio de régimen, un nuevo sistema político que dé cabida a sus demandas, a sus exigencias, ¿no? Y estas exigencias es tener un país normal, con relaciones normales con el resto del mundo, tener un país que está integrado en la comunidad internacional, tener un país con una economía abierta al mundo, tener un país que no está en permanente hostilidad con Israel y con Estados Unidos, tener un país donde las instituciones elegidas por la gente ostenten el verdadero poder, donde haya una verdadera representación de la voluntad ciudadana. Y la República Islámica sienten que no está dispuesta a dar cabida a estas demandas, que no está dispuesta a transigir, ¿no? Con lo cual, por mucho que la República Islámica sea capaz de reprimir violentamente y de una forma brutal estas manifestaciones, estos periodos de contestación social, pues estas manifestaciones proseguirán en el futuro y será cuestión de meses, de semanas o de años que volvamos a ver otro ciclo de protestas y de manifestaciones como el que hemos vivido el pasado enero. ¿Por qué?
porque la República Islámica no tiene ni la capacidad ni la voluntad de solucionar los problemas y las demandas que llevan a la gente a salir a la calle, ¿no? Una de las cosas que explican el fracaso de estas protestas es algo que ya he mencionado, que es la brutalidad del régimen. Al régimen no le tiembla el pulso a la hora de usar toda la violencia para acallar a los manifestantes, para poner fin a las concentraciones ciudadanas en las calles. Pero por otra parte es algo que ya has mencionado. En Irán no hay una oposición organizada. En Irán no hay una infraestructura opositora. No hay una jerarquía opositora y no hay un líder carismático opositor dentro de Irán. ¿Por qué? Porque el régimen durante décadas se ha asegurado de que la oposición esté o en los cementerios o en el exilio. Y la realidad es que la oposición organizada está fuera de Irán. Está en Reino Unido, está en Estados Unidos, está en Francia, está en Bruselas, está en Albania. Y es una oposición que no tiene una infraestructura dentro de Irán. Y esto nos lleva a que cuando hay un episodio de contestación social, cuando la ira y la frustración ciudadana llevan a cientos de miles de personas a salir a las calles, no haya una organización opositora o un líder opositor que sea capaz de recoger todo este descontento, recoger toda esta ira ciudadana y canalizarla hacia una acción política que permita un cambio de régimen. Con lo cual, estos ciclos de protestas son como olas que se estrellan contra un muro, porque no hay una organización, no hay una infraestructura detrás que sean capaces de canalizarlos en una acción efectiva, como ocurrió en la Revolución Islámica de Irán, ¿no? Si la Revolución Islámica de Irán triunfa, es porque ya había muchas organizaciones opositoras dentro de Irán con una infraestructura y porque Khomeini contaba con las mezquitas y contaba con los clérigos que actúan como agentes de su mensaje revolucionario y porque todos se ponen a las órdenes de Khomeini. Tienen diferencias políticas, pero todos aceptan el liderazgo de Khomeini para presentar una alternativa a la monarquía del Shah. Y ahora mismo lo que vemos es que no hay una oposición organizada dentro de Irán y la oposición que está fuera de Irán pues no tiene unos representantes dentro del país y luego están muy divididos entre sí. No hay un líder que sea el líder de toda la oposición. Tenemos organizaciones muy diversas, con muchas rencillas entre ellos, muchas divisiones entre ellos y eso impide una acción cohesionada, coordinada por parte de estos movimientos opositores que están en el extranjero. Y la República Islámica pues se beneficia de todo esto, ¿no? Y estos son ingredientes importantes a la hora de lograr un cambio de régimen, ¿no? Y que por supuesto la República Islámica se asegurará de que así sigan, para, a pesar de que haya una mayoría social que rechace la República Islámica, pues sea una mayoría social que no tenga la organización, que no tenga los medios para alcanzar un cambio de régimen. Y, y no sé ya cuál era la última parte de tu Eh, pregunta, que decías. sí, el impacto que puede tener esto en el resto del mundo, pues por Ah, ejemplo, bueno, sí, hay un gran miedo a que Irán active pues, células terroristas, ¿no? Con las que cuenta en Europa y en Estados Unidos. No olvidemos que la República Islámica, prácticamente desde su momento de su fundación, comenzó a llevar a cabo atentados terroristas en suelo europeo. Hace 2 años, el que era ministro de la Guardia Revolucionaria en Irán durante los años 80, Mohsen Rafik Dost, reconoció, por ejemplo, que Irán había subcontratado a grupos terroristas europeos para llevar a cabo asesinatos contra disidentes iraníes en suelo europeo y mencionó explícitamente a ETA, ¿no? Dijo que habían pagado a ETA para que ETA asesinara a disidentes iraníes en Francia y nombró algunos ejemplos como el del general Obeisi. Irán ha operado con agentes propios en suelo europeo y en suelo estadounidense, pero Irán también ha echado mano a grupos de sicarios, a grupos de narcotraficantes o a grupos terroristas autóctonos, pagándoles con dinero para que lleven a cabo atentados contra objetivos que le interesan a Irán, ¿no? bueno, el atentado de Alejo Vidal Cuadras, si no me equivoco. Un ejemplo clásico, ¿no? Muchos decían, no, pero los detenidos, uno no es iraní, no es musulmán. Bueno, ya, pero es que Irán opera de esa forma, ¿no? Es una forma de distanciarse ellos de esta acción criminal y terrorista que están llevando a cabo, ¿no? Y ellos pues prefieren recurrir a esas redes internacionales del crimen, del narcotráfico, para usarlas, para llevar a cabo sus atentados. Y eso evidentemente es una posibilidad, ¿no? Un repunte del yihadismo, pues tampoco lo veo, ¿no? Porque como tú has mencionado al principio de este podcast, una mayoría del mundo musulmán es sunita. Y la resonancia que pueda tener Irán dentro de este mundo sunita tiene sus limitaciones, ¿no? Y este mundo sunita tampoco olvida
que Irán, pues ante la sublevación que hubo islamista en Siria, pues Irán fue un aliado del régimen a la hora de reprimir esta sublevación islamista sunita en Siria, ¿no? Y también en otros países. Con lo cual, yo creo que el impacto de Irán entre estos movimientos islamistas en el norte de África, en Oriente Medio, es limitado, ¿no? Y aquí hay otro elemento interesante, ¿no? Que es el pragmatismo de la revolución de la República Islámica, que es un régimen islamista, pero es un régimen islamista que a la hora de establecer alianzas y a la hora de defender sus intereses nacionales, pues no ha dudado en establecer una relación estrecha con la Siria de Hafez al-Assad y Bashar al-Assad, que era una Siria de carácter más bien laico, que no era una Siria chiita, que no era una Siria islamista, o como ya has mencionado, pues con la Unión Soviética o con China, ¿no? China, que hay campos de concentración de los uigures, de la minoría musulmana, y eso no Ujú. es un impedimento para que Irán estreche lazos con China y firme tratados con China, ¿no? Y en ese sentido, pues el pragmatismo y las contorsiones de la República Islámica pues son muy llamativas, ¿no? Bueno, tienen esa necesidad porque están aislados y buscan aliados donde pueden, ¿no? Aunque estos aliados evidentemente no sean ya musulmanes, sino que tengan una ideología, una agenda a años luz de la que pueda tener la República Islámica, ¿no? Mientras tengan los mismos enemigos, pues eso les vale, ¿no? Y aquí también una de las contradicciones y la esquizofrenia de la República Islámica. ¿Es un régimen al servicio del chiismo o es un régimen al servicio de los intereses nacionales de Irán? Y esta ha sido una de las tensiones de la República Islámica. Durante los primeros años, durante la época de Khomeini y prácticamente hasta ahora, es un régimen que hablaba muy poco de Irán, que hablaba muy poco de nacionalismo, de patriotismo o del legado histórico de Irán, porque gran parte de ese legado era pagano y porque gran parte de ese legado era monárquico, con lo cual era un régimen que incidía más en el internacionalismo islamista. Pero en los últimos años, ante el hartazgo de la población, la República Islámica, demostrando una vez más su flexibilidad y su pragmatismo, ha comenzado a apostar por un mensaje más patriota, más nacionalista, que es profundamente novedoso en Irán, ¿no? Y han inaugurado estatuas y carteles ensalzando las gestas de los reyes del pasado. Hay una apelación al patriotismo iraní, al nacionalismo persa, que eso era algo que estaba totalmente ausente hasta hace muy poco, ¿no? En donde la identidad que importaba era la identidad chiita, no la identidad iraní. Y donde el pasado que importaba era el pasado de la región chiita, no el pasado de la nación persa o de la nación iraní. Pero es otra muestra más de que en momentos de necesidad la República Islámica, a pesar de ser un régimen revolucionario islamista, no tiene ningún problema a la hora de tratar de amoldarse a lo que sea necesario para mantenerse a flote y para sobrevivir. Y ya por último, para no robarte mucho tiempo más, siempre a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden un personaje histórico que les guste y un libro. Antes de nada, el libro de las obras de la Ayatollah que hemos mencionado antes y que has publicado hace poco está más que recomendado y esperamos que la próxima vez que te veamos en persona, esperemos, nos lo firmes. Pero un libro y un personaje que recomiendes a nuestros oyentes para que investiguen. A ver, un libro. Esto me pilla un poco por sorpresa de repente. A La ver. más complicada siempre. Sí, a ver, personaje histórico, yo creo que es interesante la figura del que fue el primer ministro más longevo del Shah, que es Amir Abbas Hoveida, y hay una biografía sobre él muy interesante en inglés, que es la de Abbas Milani. Y a través de esta biografía y a través de la historia de este primer ministro del Shah, que lo fue durante muchos años, durante 15 años, yo creo que se comprende muy bien la naturaleza de lo que era el Irán antes de la Revolución Islámica, de lo que era la realidad política, social del país, ¿no? Y es una figura interesante. Y, y la biografía escrita por Abbas Milani también es muy interesante, ¿no? A la hora de comprender cuál era esa realidad del Irán prerevolucionario, el Irán anterior a la República Islámica. Y libro, pues podría ser este mismo, que está en inglés, que Ujú. es el de la The Persian Sphinx, se llama la esfinge persa. O también, pues, algún libro pues, escrito, por ejemplo, por el profesor Michael Ashworthy, amigo mío, que ya murió y que tiene varios libros sobre Irán que realmente están muy bien, ¿no? Sobre libros de historia, sobre la República Islámica o sobre Irán, ¿no?
Revolutionary Iran o Empire of the Mind. Son libros también bastante recomendables. Pues Javier Gil Guerrero, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte aquí pronto con nosotros otra vez. Muchas gracias. Nada, a vosotros.